¿Alguna vez te has puesto a pensar que el dinero que buscas, con tanta desesperación, podría estar llegando a ti mientras duermes? Suena ilógico, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si te dijera que lo que te está frenando para hacerte rico no es la falta de trabajo, sino el exceso de él? Sí, es posible atraer la abundancia incluso mientras descansas. Y no estoy hablando de magia ni de promesas vacías. Me refiero a un cambio de mentalidad tan profundo que permite que tu subconsciente trabaje para ti, aun cuando estés durmiendo. La verdad es que la mayoría de la gente pasa su vida creyendo que el dinero se gana con sudor y esfuerzo. Pero la riqueza no viene del sudor, viene de la conciencia. Y todo cambia cuando transformas la forma en que percibes el dinero, el trabajo y a ti mismo. Durante muchos años, estuve atrapado en una ilusión que casi todos creen, que el éxito es una recompensa directamente proporcional al esfuerzo físico. Creía que cuantas más horas trabajaba, más sudaba, más cerca estaría de la riqueza. Era un ciclo agotador, porque cuanto más me esforzaba, más cansado y frustrado me sentía. Me levantaba temprano, hacía lo que me decían, seguía todas las reglas, y aún así, el dinero nunca me alcanzaba. Quizás tú también lo has sentido, esa sensación de correr sin parar, pero sin avanzar nada. Recuerdo noches en las que volvía a casa cubierto de hollín, totalmente agotado del cuerpo de bomberos, y me preguntaba qué me pasaba. Veía a personas que parecían trabajar menos y sin embargo prosperaban. Eso me sacaba de onda. Fue entonces, en un momento de silencio, que empecé a cuestionarme. ¿Y si el problema no es el trabajo en sí, sino cómo pienso sobre él? Esa pregunta fue la primera chispa de conciencia que me sacó del automático, porque en el fondo, la mayoría de la gente no trabaja para hacerse rica, trabaja para sobrevivir. Y mientras solo estés trabajando para pagar las cuentas, nunca te quedará suficiente energía mental para crear algo más grande. Mi mayor error en la vida fue creer que el esfuerzo y los resultados estaban en el mismo camino lineal. Podía pasar 12 horas en un turno exigente y lo más que recibía era un salario que apenas cubría mis gastos. Pero cuando empecé a observar a la gente realmente rica, noté un patrón. No trabajaban más duro, pensaban de forma más inteligente. Dirigían su mente hacia un propósito, no hacia el miedo. Esto me hizo darme cuenta de que la riqueza no viene de cuánto haces, sino de cómo piensas mientras lo haces. Dos hombres pueden estar en la misma posición, ganando el mismo salario, y aún así vivir destinos completamente diferentes. Uno se enfoca en las deudas, el otro en las oportunidades. Uno se limita a la rutina, el otro busca soluciones creativas. El dinero no reconoce quién se mata más trabajando, reconoce quién vibra en sintonía con la abundancia. Esa es la diferencia entre esfuerzo y creación. Mientras el esfuerzo te consume energía, la creación la genera. Yo mismo pasé años en el papel de alguien que creía que la riqueza era un privilegio para unos cuantos. Me veía chiquito, limitado, sin estudios, sin oportunidades. Pero la verdad es que la mente humana es la fábrica más poderosa del mundo. Y yo estaba usando la mía para producir escasez. Con cada pensamiento de no puedo, es difícil, nunca lo lograré. Estaba construyendo paredes invisibles alrededor de mis posibilidades. Solo me di cuenta de esto cuando empecé a observar lo que sucedía dentro de mí, no afuera. Es curioso cómo la mayoría de la gente se infla el pecho diciendo que trabaja duro. Yo solía decir eso con orgullo también, pero hoy entiendo que trabajar duro es uno de los mitos más peligrosos que existen, porque inconscientemente crea la creencia de que la prosperidad solo puede venir acompañada de sufrimiento, y el sufrimiento se vuelve una adicción. Empiezas a pensar que si algo fluye fácil es porque algo anda mal. Esta es la prisión mental que impide que millones de personas prosperen. Tuve que tocar fondo emocionalmente para entender que el dinero no premia el sacrificio, premia la claridad. El universo no responde al cansancio, responde a la vibración. Y la vibración se origina en el pensamiento, no en el trabajo físico. Cuando entendí esto, mi vida empezó a cambiar.
Fue entonces cuando decidí usar mi mente como herramienta y no como un bote de basura para preocupaciones. Recuerdo un día en que me senté con una hoja de papel en blanco y escribí arriba: ¿por qué sigo siendo pobre? Y la respuesta me cayó como balde de agua fría. Porque pienso como pobre. Pienso en la escasez, pienso en las cuentas, pienso en las deudas. A partir de ese día me prometí que cambiaría mi enfoque. Empecé a pensar en soluciones, no en problemas. Empecé a ver posibilidades, no barreras. Y fue entonces cuando el flujo comenzó. El dinero es energía, y la energía no se atrae por fuerza bruta, se atrae por alineación. Cuando cambias lo que piensas sobre el dinero cambia la forma en que se manifiesta. Cuando dejé de corretearlo, empezó a llegar solo. Parece magia, pero es solo una ley natural. Lo que persigues se escapa, lo que atraes fluye. La transformación más grande que cualquiera puede experimentar es entender que la mente es el verdadero campo de trabajo. Todo lo que ves afuera comenzó en la imaginación de alguien. Cada fortuna, cada imperio, cada invento nació de una idea. Y las ideas no nacen del cansancio, nacen del silencio. Por eso, cuanto más te apresuras, menos escuchas tu propia sabiduría interior. Hoy miro hacia atrás y me doy cuenta. Si el esfuerzo físico fuera el camino a la riqueza, el obrero sería billonario. Si el sacrificio fuera la medida del éxito, la gente agotada sería la más próspera. Pero así no funciona. El éxito es mental, es energético, es una decisión interior. No necesitas trabajar más duro, necesitas alinearte más, porque el mundo externo es simplemente un espejo de lo que crees posible. Así que, si hay una cosa que deseo profundamente que entiendas, es esta. Tu valor no está en cuánto haces, sino en cuánto despiertas. Cuando cambias tu percepción, todo cambia. La mente es el verdadero taller de la riqueza, y si aprendes a usarla, nunca más tendrás que corretear el dinero, este te correteará a ti. Cuando miro hacia atrás y recuerdo esa época, es casi imposible no sentir el impacto de ese único momento en que todo comenzó a cambiar. Yo estaba perdido, frustrado y atrapado en una rutina que me drenaba toda la energía. Trabajaba para el Cuerpo de Bomberos de Toronto, ganaba poco, debía mucho, y sinceramente creía que la vida que llevaba era lo máximo a lo que podía aspirar. No había planes, no había dirección, solo supervivencia. Hasta el día en que un hombre llamado Raymond Douglas Stanford entró en mi vida y con un simple gesto alteró por completo el curso de mi historia. Me dio un libro, solo un libro. Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. No tenía idea de que esas páginas contenían el mapa hacia la libertad que sin saberlo buscaba. Cuando abrí ese libro por primera vez, no entendí todo. Pero algo dentro de mí despertó. Fue como si una voz silenciosa me dijo: fuiste creado para mucho más que esto. Y en ese instante, empecé a darme cuenta de qué tan condicionado estaba a creer en limitaciones que ni siquiera eran mías. Crecí escuchando que el éxito era privilegio de los estudiados, los afortunados, los que nacían en cuna de oro, y yo, sin título, sin contactos y sin esperanza, acepté esta idea como verdad absoluta, hasta que me di cuenta de que lo que me mantenía atrapado no era la falta de oportunidades, era la imagen que tenía de mí mismo. Leí cada capítulo del libro de Hill y me pregunté, ¿y si tiene razón? ¿Y si el pensamiento realmente puede cambiar la realidad? Esa pequeña, casi tímida, duda fue suficiente para crear una grieta por donde entró la luz. Decidí ponerlo a prueba. Empecé a imaginarme próspero, capaz, libre. Hice esto incluso sin creerlo del todo. Al principio parecía una tontería, pero algo empezó a pasar. Mi comportamiento cambió. Empecé a actuar con más propósito, a ver soluciones donde antes solo veía obstáculos. El cambio fue interno, silencioso, pero los resultados pronto se hicieron visibles. Poco después, renuncié al departamento de bomberos. Muchos me tildaron de loco. Decían que estaba tirando a la basura la única seguridad que tenía.
Pero yo ya había entendido algo que ellos aún no sabían. La verdadera seguridad no está en un sueldo fijo, está en un pensamiento fijo, que eres capaz de crear tu propio destino. Y fue con esta creencia que abrí mi primera empresa de limpieza. No tenía conocimientos de negocios, sin inversión, sin un plan elaborado. Solo tenía una idea y una visión clara de lo que quería. En mi primer año, gané más de $100,000 estadounidenses. $100,000 estadounidenses. Esto podría parecer solo un número, pero para alguien que había estado hasta el cuello de deudas, era el símbolo de una nueva realidad. Lo más sorprendente no fue el dinero en sí, sino lo que representaba. La prueba de que la mente es el único activo ilimitado que poseemos. No cambié mi cuerpo, no cambié de ciudad, no cambié mi suerte. Cambié mi conciencia. Y quizás el punto más poderoso de toda esta experiencia fue darme cuenta de que el universo siempre responde a la intención. Cuando decides con convicción, las circunstancias empiezan a acomodarse para hacer posible lo que antes parecía imposible. La gente correcta aparece, las ideas adecuadas surgen, las oportunidades se revelan. Es como si el mundo estuviera esperando tu orden para actuar. Hoy entiendo lo que pasó en aquel entonces. No solo leí un libro, cambié el paradigma a través del cual veía la vida. Raymond Stanford no me dio una fórmula mágica, me dio una llave, y esa llave abrió la puerta de mi propia mente. Todo lo que he logrado desde entonces nació de esa decisión inicial de creer que podía. Cuento esta historia porque quiero que te des cuenta de algo. El poder de transformación que buscas no está fuera de ti. Ya está ahí esperando que decidas usarlo. No necesitas un nuevo trabajo, más títulos o suerte. Necesitas una nueva forma de pensar. Lo mismo que me alejó del cuerpo de bomberos y me impulsó a enseñarle a millones de personas en todo el mundo sobre la prosperidad. Ese encuentro con Stanford fue el inicio de una revolución interna. Fue el momento en que dejé de ser víctima de las circunstancias y me convertí en el creador de mi propia realidad. Y te lo puedo asegurar, una vez que la mente se expande con una nueva idea, jamás vuelve a su tamaño original. Una vez que descubres el poder que reside dentro de ti, ya no tolerarás vivir limitado por lo que está fuera. Aprendí por las malas que el enfoque no es solo poner atención, es el lente que distorsiona o clarifica toda tu realidad financiera. Cuando vivía al día me despertaba y lo primero que hacía era pensar en recibos, facturas y pagos atrasados. Sin darme cuenta, estaba entrenando a mi cerebro todos los días para buscar más deudas. Y obedecía. La mente es tan leal al enfoque que si la alimentas con escasez, pasará todo el día confirmándote esa escasez. ¿Te has dado cuenta de eso? Abres tu app del banco nada más para checar y 5 minutos después sientes la cabeza pesada, te falta el aire y tu única conclusión es: no va a alcanzar. ¿No es curioso cómo este ritual aparentemente inofensivo te roba la creatividad, el valor e incluso la capacidad de ver oportunidades que tienes justo al lado? Una noche decidí enfrentar esto de frente. Me senté a solas, tomé una hoja de papel y escribí todos los miedos que me estaban aplastando. Las deudas de tarjetas de crédito, la renta, la sensación de que me estaba quedando atrás en la vida. Puse la hoja sobre la mesa, di 2 pasos hacia atrás y me hice una pregunta sencilla. ¿El problema está dentro de mí o está en este papel? En ese instante algo cambió. Pasé del papel de víctima al de observador. Cuando el miedo está en tu pecho, parece infinito. Cuando lo pones fuera y lo miras a la distancia, se encoge. Esa noche no resolví las deudas, pero recuperé mi activo más valioso, mi enfoque, y con él, la capacidad de pensar. Fue a partir de ese momento que creé un pequeño ritual que cambió mi juego. Cada mañana, en lugar de abrir mi estado de cuenta bancario, abría mi objetivo. Tomaba una tarjeta y escribía con palabras sencillas lo que quería crear. Genero ingresos haciendo algo útil, escalable y que mejora la vida de las personas. Lo leía en voz alta, respiraba y preguntaba: ¿cuál es el siguiente micropaso que acerca esta visión a alguien hoy? No el plan perfecto,
no cómo hacerme rico para el viernes, solo el siguiente paso. Esto realinea la mente como un ingeniero que ajusta la dirección de un láser. Unos cuantos milímetros en la fuente marcan kilómetros de diferencia en el destino. El enfoque es invisible, pero es medible por la energía que sientes. Cuando me enfocaba en las deudas, me sentía pesado, lento y culpable. Cuando cambié mi enfoque a las soluciones, mi cuerpo cambió. Respiración más profunda, decisiones más claras, ideas más sencillas y accionables. Así es para todos. ¿No te has dado cuenta que en los días que te sientes ligero, resuelves en media hora cosas que antes arrastrabas por semanas? No es suerte, es enfoque sin resistencia. Veo a dos personas que parten del mismo lugar. Una mira su cheque de pago y piensa, no es suficiente. La otra mira la misma cantidad y pregunta, ¿qué puedo crear con esto? Uno piensa en dejar de tomar café, el otro piensa en crear valor repetible, un servicio que se pueda vender muchas veces, un producto digital, un proceso que le ahorre tiempo a otras personas. El primero multiplica el miedo, el segundo multiplica las posibilidades. ¿Cuál de los dos crees que en 12 meses cambió de nivel de ingresos? No se trata de ser optimista, se trata de dirigir tu atención hacia lo que crece cuando lo miras. Me gusta hacer una simple verificación de la realidad. Toma la última preocupación que te quita el sueño y pregunta, ¿qué exactamente está bajo mi control en los próximos 20 minutos? Si la respuesta es nada, cambia de problema. Enfócate en uno que admita acción. Si la respuesta es algo, transforma ese algo en una microentrega hoy mismo. Un correo electrónico enviado, una página de ventas esbozada, 3 mensajes a clientes potenciales, un módulo grabado de un curso, una consulta gratuita ofrecida a alguien en específico. El enfoque exige dirección, no drama. La mayoría de la gente pasa horas pensando en lo que no puede mover y olvida mover lo que está al alcance de la mano. También reemplacé las preguntas malas por preguntas buenas. Las preguntas malas te paralizan. ¿Por qué es tan difícil? ¿Qué pasa si no funciona? Las preguntas buenas te meten al juego. ¿Cómo puedo ayudar a más gente sin aumentar mis horas? ¿Qué parte de mi conocimiento puede convertirse en algo que se venda mientras duermo? ¿Qué puedo crear hoy que siga dando frutos dentro de 6 meses? Cuando cambias la pregunta, cambias tu enfoque. Cuando cambias tu enfoque, cambias tu comportamiento. Cuando cambias tu comportamiento, los resultados inevitablemente cambian. Hay un detalle que poca gente nota. El enfoque no es solo decir sí a lo que importa, es decir no de forma elegante a lo que distrae. Tuve que rechazar invitaciones, eliminar distracciones y alejarme de conversaciones que solo alimentaban quejas. Esto duele al principio, porque el cerebro es adicto a la urgencia y a la validación, pero la riqueza exige paciencia dirigida. Empecé a reservar bloques de 90 minutos sin notificaciones, puramente para producir una pieza de valor. Un capítulo, una lección, un guión, un manual. Al final de cada bloque, tenía algo que podía entregarse, venderse o enseñarse. Los resultados acumulados son un efecto secundario del enfoque continuo. Y sí, hay un componente emocional. Cuando te enfocas en la escasez, activas las mismas respuestas de amenaza en tu cuerpo que te hacen luchar, huir o paralizarte. Con tu mente en ese estado, las ideas se empobrecen, las negociaciones suenan desesperadas y aceptas menos de lo que vales. Cuando te enfocas en la creación, tu cuerpo se relaja lo suficiente para acceder a la imaginación, la empatía y la estrategia. Por eso, pensar mejor parece hacer que la vida avance más rápido. Desbloqueas recursos internos que estaban atrapados por el pánico. Permítanme darles un ejemplo práctico que cualquiera puede aplicar hoy. Elijan una meta financiera clara. No ganar más, sino generar $1,000 adicionales al mes con X. Ahora, hagan una lista de 3 activos de conocimiento que ya poseen, un proceso que dominan en el trabajo, un resultado que ya le han entregado a alguien, un problema que saben resolver. Conecten los puntos con esta pregunta:
¿Cómo puedo empaquetar esto en algo que se pueda entregar más de una vez sin mi presencia en vivo? Podría ser un ebook, un minicurso, una plantilla, una guía, una suscripción con contenido recurrente. Luego, tracen su primer producto mínimo viable y ofrézcanlo a 10 personas que se beneficiarían hoy. No perfecto, no algún día. Hoy. El enfoque se nutre del impulso. Sé que suena demasiado simple para ser verdad, pero así fue precisamente como pasé de ser bombero a constructor de activos, protegiendo mi enfoque como se protege el oxígeno. Cada vez que siento que mi mente se desvía hacia no va a funcionar, vuelvo a la tarjeta. ¿Qué quiero crear? ¿A quién quiero ayudar? ¿Cuál es el siguiente micropaso? Es un reacondicionamiento. Poco a poco te das cuenta de que el mundo no ha cambiado. Tú has cambiado la lente. Y, con la lente correcta, las oportunidades que siempre estuvieron ahí finalmente se aclaran. Es en ese instante que la vida empieza a conspirar a tu favor, no porque el universo se haya vuelto generoso de repente, sino porque finalmente aprendiste a poner tu enfoque donde la abundancia crece. Recuerdo claramente una conversación que cambió por completo mi percepción de lo que significa ver el dinero con los ojos de la mente, y no con los ojos del miedo. Una amiga cercana, Peggy McCall, había encontrado la casa de sus sueños, una propiedad hermosa, exactamente como siempre la había visualizado. Pero había un detalle que parecía insuperable. El precio estaba $1.000.000 por encima del presupuesto que ella había planeado. La miré a los ojos y le dije casi sin pensarlo: «Haz que ese millón parezca pequeño». Ella se rió, pensando que era una broma. Pero lo que quise decir iba mucho más allá de esas palabras. Lo que le dije fue: cambia la forma en que ves el obstáculo, y el obstáculo cambiará de tamaño. Unos días después, Peggy me llamó con una idea. Había transformado esa frase en un proyecto, un libro y un seminario llamado «Haz que $1.000.000 parezca pequeño». Trabajamos juntos, y para sorpresa de muchos, ese proyecto generó aproximadamente $1.000.000 en ingresos. No porque el universo decidiera ser generoso, sino porque ella cambió el miedo por la curiosidad, la limitación por la creación. Lo que una vez pareció imposible se volvió accesible porque su mente dejó de mirar el precio y empezó a mirar el propósito. La mayoría de la gente no se da cuenta de cuánto la forma en que ven el dinero moldea su propio destino. Cuando miras un número y sientes miedo, ese miedo se convierte en el lente a través del cual interpretas todo. Y el miedo es un pésimo consejero. No crea, solo encoge. ¿Te has dado cuenta cómo reacciona tu cuerpo cuando ves una suma grande y piensas, «¿Eso es demasiado para mí?» Tu respiración cambia, tu corazón se acelera, tu cuerpo se contrae. Es como si, inconscientemente, le dijeras al universo, «Esto no es para mí». Y éste, obedientemente, responde, «Entendido». Pero cuando cambias tu pensamiento a «¿Cómo puedo hacer esto posible?», sucede algo extraordinario. Tu cerebro activa su parte creativa, la que busca caminos, soluciones, nuevas conexiones. Esta simple redirección mental es lo suficientemente poderosa como para cambiar la estructura de tu realidad. Las investigaciones en neurociencia confirman que el cerebro humano libera dopamina y serotonina cuando interpreta un desafío como una oportunidad en lugar de una amenaza. Esta reacción química aumenta el enfoque, la creatividad y la capacidad de resolver problemas complejos. Eso es exactamente lo que hizo Peggy, y es lo que cualquiera puede hacer. Aprendí que el dinero no es un villano al que hay que derrotar, más bien es un espejo que nos invita a la introspección. Realmente amplifica lo que ya sientes al verlo. Si te acercas a él con temor, se te escapa, pero si lo haces con conciencia, verás cómo se te acerca. Al final, todo se reduce a la perspectiva, y este principio aplica a todos los aspectos de la vida. Una barda, por ejemplo, puede ser vista como un obstáculo imposible de librar o como un lienzo en blanco esperando ser pintado. Todo depende de la narrativa que construyas para ti mismo en torno a ella. Hubo un tiempo en que yo también me sentía incómodo al ver cantidades fuertes de dinero.
Recuerdo que cuando me gané mis primeros $100,000, una parte de mí se sentía culpable, como si estuviera traicionando mi esencia. Me di cuenta de que, en el fondo, mi mente seguía operando con una mentalidad limitada. Había logrado cambiar mis resultados, pero no mi perspectiva. Y fue justo ahí cuando entendí el verdadero poder de la percepción. El mundo no cambia simplemente porque ganes más dinero. El cambio ocurre cuando auténticamente crees que lo mereces. Siempre digo que cada cifra tiene un peso emocional particular. Para algunos, $10,000 representa una meta inalcanzable. Para otros, es apenas el costo de una decisión sencilla. La diferencia entre estos dos mundos no radica en la cantidad de esfuerzo, sino en la amplitud de la mentalidad de cada uno. Cuando logras que lo imposible parezca insignificante, lo imposible empieza a reducirse por sí solo. Peggy, por ejemplo, pudo haber visto ese $1,000,000 como una barrera, y seguramente habría abandonado su sueño. Sin embargo, ella optó por verlo como una invitación. Y esa simple elección cambió por completo su destino. De forma parecida, cuando te topas con una meta y decides verla como una posibilidad real, tu cerebro empieza a trabajar a tu favor. Se pone a construir puentes donde antes solo veía muros. Por años cargué con el peso de frases que, aunque parecían inofensivas, fueron moldeando mi destino sin que me diera cuenta. El dinero no da la felicidad. Naciste pobre, te morirás pobre. Más vale pájaro en mano que 100 volando. Estas palabras resonaban en mi cabeza como si fueran leyes de la vida, y sin darme cuenta, las convertí en verdades absolutas. Crecí con la idea de que anhelar la prosperidad era señal de codicia, y que querer más era sinónimo de ser egoísta. El problema es que todo aquello que aceptas como una verdad empieza a regir tu vida, aunque no seas plenamente consciente de ello. Y fue así como, para mí, el dinero se volvió un símbolo de culpa, no de libertad. Cuando por fin me puse a observar mis creencias, me di cuenta de algo sorprendente. No me faltaba dinero, lo que me faltaba era el permiso interno para tenerlo. Había sido programado sin saberlo para rechazar la abundancia. Desde chiquito, escuchaba a los adultos quejarse de las deudas, decir que la vida no es justa o que los ricos se aprovechan de los pobres. Y yo, como esponja, lo absorbí todo sin cuestionar nada. Como resultado, incluso cuando empecé a generar más ingresos, inconscientemente me puse a crear situaciones para perder ese dinero. Por eso, muchísimas personas se esfuerzan un montón y aún así se quedan estancadas en el mismo lugar, porque en el fondo creen que no merecen más de lo que ya poseen. Estas creencias no solo se alojan en la mente, se meten en el cuerpo, en nuestras decisiones, en el tono de voz y hasta en los gestos más imperceptibles. ¿Te has fijado cómo reaccionas cuando alguien menciona mucho dinero? A lo mejor sonríes de forma incómoda, volteas a otro lado o sueltas una broma. Esa reacción automática es el reflejo de una creencia arraigada. Eso no es para mí. Y mientras no te atrevas a cuestionar esas frases que te inculcaron desde pequeño, seguirán controlando, en silencio, lo que te permites recibir. Lo que descubrí es que no basta con cambiar nuestras acciones. Lo que hay que hacer es reprogramar la base de todo. Es como intentar plantar flores en una tierra envenenada. Puedes regarla todo lo que quieras, pero nada florecerá hasta que no sanees ese suelo. Las creencias limitantes son ese veneno invisible. Te hacen rechazar oportunidades que se disfrazan de prudencia. ¿Cuántas veces te has cachado pensando, todavía no estoy listo? O, a lo mejor un día de estos lo intento. ¿Cuántas veces te ha dado miedo cobrar más por tu trabajo, aún sabiendo que entregas un valor tremendo? Eso no es humildad, es pura programación. Y el primer paso para desmantelar esta programación es atreverse a cuestionarla. Empecé a aplicar esto escribiendo cada frase sobre el dinero que me venía a la cabeza. El dinero es algo sucio. Los ricos son mala onda. El dinero cuesta mucho ganarlo. Después, al lado de cada una, anotaba, ¿quién me inculcó esto? En muchos casos, la respuesta era mis papás, un maestro, la tele. Y fue entonces cuando me cayó el 20 de la verdad más liberadora de todas. Nada de eso era realmente mío.
Eran creencias que había heredado, no que yo hubiera elegido. Y si se aprendieron, se podían desaprender. Así que me puse a reemplazar cada pensamiento limitante con preguntas que abrieran mi mente. En vez de decir, no me alcanza para eso, pensaba, ¿cómo puedo hacer que esto sea una realidad para mí? En lugar de, eso es carísimo, me preguntaba, ¿qué necesito aprender para que esto sea algo accesible? Este simple giro en mi perspectiva empezó a abrirme caminos que ni siquiera había notado antes. Porque la mente, cuando la retas de forma positiva, se activa para encontrar soluciones. Es como un motor que necesita el combustible correcto, y ese combustible son las preguntas que expanden, no que limitan, tus posibilidades. La ciencia lo corrobora. Investigaciones de la psicología económica demuestran que el cerebro humano cuenta con un sistema de activación reticular encargado de filtrar lo que considera relevante. Si te repites constantemente que es muy difícil ganar dinero, este sistema empieza a ignorar las oportunidades y solo te mostrará las pruebas de que, en efecto, ganar dinero es complicado. Pero si dices, puedo aprender a generar más valor, ese mismo sistema comenzará a revelarte soluciones, contactos e ideas. Tu realidad exterior se alinea con lo que tú crees que es posible. Así fue como mi vida empezó a dar un giro. Dejé de pensar en lo que no podía hacer y me enfoqué en cómo sí podía lograrlo. Un ejemplo clarísimo. Cuando todavía me dedicaba a los servicios de limpieza, me di cuenta de que invertía demasiado tiempo ejecutando y muy poco pensando. Entonces me hice esta pregunta: ¿cómo puedo multiplicar este servicio sin tener que trabajar el doble de duro? Esa pregunta me llevó a la idea de capacitar a otras personas, de expandir el negocio y de crear un sistema. Apenas unos cuantos meses después, estaba ganando 10 veces más y trabajando menos. Todo comenzó con un cambio de creencia y una pregunta diferente. Pero hay algo todavía más profundo: la forma en que te expresas sobre el dinero cuando estás con otras personas. Si lo tratas como algo escaso, tu subconsciente refuerza esa escasez. Yo dejé de decir no puedo y empecé a decir, eso todavía no es una prioridad. Pareciera un detalle insignificante, pero lo cambia absolutamente todo. Porque una frase te posiciona como víctima de las circunstancias, la otra como alguien que decide lo que es importante en este momento. Este lenguaje interno es precisamente lo que distingue a las personas prósperas de las mediocres. He visto a muchísimas personas inteligentes desperdiciar su potencial por culpa de una sola creencia dañina: yo no sirvo para las finanzas. Esta frase es como un conjuro, y cada vez que la pronuncias, tu cerebro se encarga de confirmar que es verdad. Pero el dinero no exige una inteligencia extraordinaria. Lo que pide es claridad emocional. Fluye hacia quienes lo tratan con respeto, no con temor. Hoy me doy cuenta de que la verdadera prosperidad inicia cuando te atreves a cuestionar todas las historias que te han contado. Ninguna frase que te haga sentir pequeño es genuina. Ninguna creencia que te haga huir de la vida tiene algo de espiritual. Y ninguna idea que te haga sentir culpable por querer crecer viene de la abundancia, sino de la escasez. El universo no recompensa la culpa, responde a la conciencia. Así que, la próxima vez que escuches una de esas frases trilladas, detente un segundo y pregúntate: ¿esto me acerca o me aleja de mi libertad? Porque cada creencia es una semilla, y tú eres quien decide qué quieres cultivar. La riqueza no es un privilegio reservado solo para unos cuantos. Es un estado mental al alcance de todos los que se atreven a pensar diferente. Cuando cambias lo que crees sobre el dinero cambia lo que cree sobre ti. Y en ese instante, todo aquello que antes parecía inalcanzable, por fin empieza a acercarse. Si lo que has escuchado hasta ahora empieza a despertar algo en tu interior, entonces es momento de hacer una pausa, respirar profundamente y poner toda tu atención. Porque justo aquí es donde comienza la verdadera transformación. Todo lo que he descubierto sobre la riqueza y el poder de la mente se resume en una verdad central. El dinero nunca estuvo afuera, siempre estuvo dentro de ti. Puedes cambiar de chamba, emprender un negocio, hacer inversiones,
Pero si tu forma de pensar sigue siendo la misma, tus resultados también lo serán. La riqueza es una vibración y solo la atraes cuando te alineas con ella. Y esa alineación empieza con la forma en que te percibes a ti mismo. La gente a menudo me pregunta, ¿cómo le hago para empezar a cambiar mi vida financiera? Y yo siempre respondo, empieza por transformar la imagen que tienes de ti mismo, porque jamás lograrás sostener un estándar de vida que sea más alto que el estándar que mantienes en tu propia mente. No es tu cuenta del banco lo que define tu valor, es tu autoimagen. Y tu autoimagen es ese termostato invisible que regula cuánto éxito, amor y prosperidad te permites tener. Podrías ganarte la lotería y en cuestión de pocos años verte de nuevo en el punto de partida si tu mente sigue creyendo que no lo mereces. Y por el contrario, puedes empezar de la nada como me pasó a mí y construir una fortuna si te visualizas como alguien capaz, próspero y digno. Recuerdo muy claramente la primera vez que entendí esto a fondo. Estaba empezando a tener éxito con mi empresa de limpieza. El dinero comenzaba a fluir, las oportunidades aparecían por todos lados, y sin embargo, algo dentro de mí seguía murmurando. Esto es demasiado para ti. Era una voz sutil, pero con una fuerza tremenda. Empecé a sabotear mis propias decisiones, a dudar frente a las oportunidades, y lo que parecía suerte se empezó a desmoronar. Fue justo en ese momento que me di cuenta. El problema no era el dinero, era mi propio límite interno. Todavía me veía como aquel chamaco inseguro que dejó la escuela sin un papel que lo avalara, sintiéndose inferior. Fue solo cuando empecé a cambiar la imagen que tenía de mí mismo, no el saldo de mi cuenta bancaria, cuando todo empezó a estabilizarse. Hay algo que tienes que entender. El mundo no te paga por cuánto trabajas, sino por cuánto crees en ti mismo. Cuando te ves como alguien de valor, tu energía se transforma y el universo responde a eso. Esto no es poesía, es física mental. Investigaciones de la Universidad de Stanford indican que el cerebro humano refuerza todo aquello que cree que es verdad. Si crees que eres pobre, te empuja a actuar de esa manera, eligiendo caminos más seguros, evitando riesgos y dejando ir oportunidades. Pero si crees que eres rico, te impulsa a actuar así, con confianza, visión y el coraje para crear. Por eso en este momento, quiero pedirte algo. Si te está gustando este video, si estas ideas conectan contigo, dale me gusta y suscríbete de inmediato. Esto no es solo un gesto de apoyo, es una decisión simbólica. Es tú diciéndole al universo, estoy listo para cambiar. Porque toda transformación empieza con una decisión consciente. Y créeme, el simple hecho de tomar esa decisión ya eleva tu vibración. Cuando te suscribes a contenido sobre prosperidad, estás conectando con una frecuencia de crecimiento. Le estás enviando un mensaje silencioso a tu subconsciente de que quieres aprender, expandirte y prosperar. Y eso es precisamente lo que se empezará a manifestar. Porque tu cerebro es un seguidor obediente. Buscará razones, pruebas y caminos para confirmar aquello en lo que crees. Cambiar tu autoimagen no es algo rápido, pero es lo más potente. Empieza observando cómo hablas de ti mismo. ¿Cuántas veces al día te menosprecias en tu mente? ¿Con qué frecuencia dices, no puedo, no soy bueno para esto, tengo mala suerte? Cada una de estas frases es una semilla plantada en la tierra fértil de tu mente, y tarde o temprano cosecharás exactamente lo que has sembrado. Yo tuve que aprender a reemplazar cada frase negativa con una afirmación consciente. Me decía, incluso sin creerlo del todo, soy capaz, merezco la abundancia, soy un canal de prosperidad. Al principio se sentía forzado, pero con el tiempo mi mente empezó a aceptarlo, y lo que antes era solo una frase se transformó en realidad. Tienes que actuar como alguien que ya posee lo que desea, porque esto es lo que crea el estado mental correcto para atraer. Es como si el universo te preguntara, ¿de verdad crees esto? Y tu actitud es la respuesta. Cuando te comportas como una persona próspera, no por arrogancia, sino por conciencia, el mundo a tu alrededor
empieza a reorganizarse para confirmar esa imagen. Surgen oportunidades. Las personas adecuadas se cruzan en tu camino y el flujo empieza a manifestarse. La riqueza es una consecuencia de un estado interior. No viene a completarte, viene a reflejarte. Por lo tanto, si quieres atraer más, primero debes volverte más en pensamiento, emoción y acción. Deja de ver lo que te falta y empieza a ver lo que ya existe. Deja de repetir las historias que te limitan y empieza a construir nuevas narrativas. Porque cuando cambias la forma en que te ves a ti mismo, el mundo entero también empieza a verte diferente. Así que si hasta ahora has sentido que algo se movió dentro de ti, quédate conmigo. Porque a partir de aquí, entenderás cómo transformar este nuevo patrón de pensamiento en resultados reales y tangibles, e incluso cómo usar el poder de tu mente para seguir creando riqueza mientras duermes. Tu mente es tu empresa más grande y está lista para empezar a trabajar a tu favor en cuanto decidas creer en quién realmente eres. Pocas personas se dan cuenta del poder silencioso que existe en el momento en que cierran los ojos y entregan su cuerpo al descanso. La mayoría de la gente se va a dormir pensando en problemas, en las cuentas por pagar y en las preocupaciones del día siguiente. Y es precisamente por eso que se levantan cada día reviviendo la misma historia. Porque lo que alimentas tu mente antes de dormir es lo que tu subconsciente cultiva mientras duermes. El cerebro no se apaga cuando te duermes. Sigue procesando, reorganizando, creando conexiones. Y es durante este periodo cuando es más impresionable. Es en este momento cuando las semillas mentales se plantan con mayor fuerza. Cuando entendí esto, todo cambió. Empecé a usar el período de sueño como mi aliado más poderoso. En vez de dormirme preocupado, empecé a dormirme curioso. No me preguntaba, ¿por qué las cosas son difíciles?, sino, ¿cómo puedo mejorar mi vida con lo que ya sé? Este simple cambio de enfoque reprogramó mi mente, porque el subconsciente es literal. Sigue el comando que le das. Y si el comando es miedo, crea más razones para tener miedo. Pero si el comando es expansión, empieza a trabajar a favor de la abundancia. Es fascinante pensar que, incluso mientras duermes, sigues creando. Y no es una metáfora, es ciencia. El neurocientífico Matthew Walker, en sus estudios sobre el sueño y la creatividad, ha demostrado que durante las fases profundas de descanso, el cerebro combina ideas aparentemente desconectadas y crea nuevas vías neuronales, lo que genera soluciones a las que la mente consciente a menudo no puede acceder. Por eso mucha gente tiene ideas brillantes por la mañana. El cerebro pasó la noche conectando puntos invisibles. Ahora imagina el poder de usar esto conscientemente, alimentándolo con las preguntas correctas, antes de dormir. Así es como surgieron muchas de mis mejores revelaciones. Recuerdo una noche en la que intentaba resolver un estancamiento en un proyecto de capacitación. No sabía cómo expandirlo a más gente sin comprometer la calidad. En vez de forzar una solución, cerré los ojos y pensé, ¿cómo puedo llevar este conocimiento a más personas con facilidad y eficiencia? Me dormí con esa pregunta y dejé el resto a mi mente. Al día siguiente me desperté con la idea de transformar el contenido en un programa grabado, algo que pudiera distribuirse a miles de personas al mismo tiempo. Esta decisión no solo multiplicó mi impacto, sino que también generó una nueva fuente de ingresos, incluso mientras dormía. Lo que pasó ahí no fue magia, fue el uso consciente de un mecanismo natural. El subconsciente no distingue sueños de realidad ni futuro de presente. Simplemente reacciona a lo que sientes y a lo que imaginas. Cuando te vas a dormir con la vibración del miedo, la desesperación o la carencia, busca coherencia y crea situaciones que refuerzan ese patrón. Pero cuando te duermes en la vibración de la gratitud, la curiosidad y la confianza, activa lo opuesto. Empieza a alinear tu vida con lo que deseas, no con lo que temes. La mayoría de la gente cree que necesita trabajar más duro para prosperar, pero lo que realmente necesita es pensar mejor. El trabajo es simplemente un reflejo de lo que creas en tu mente.
He visto a gente exhausta, sacrificando todo, sin darse cuenta de que el problema no es la cantidad de esfuerzo, sino el tipo de energía que le ponen. Es como remar contra corriente. Mientras luchas contra el miedo, este te agota, pero cuando te entregas a la confianza y entrenas tu mente para ver posibilidades, el flujo se invierte. La vida empieza a empujarte en la dirección correcta. Intenta algo simple esta noche. Antes de dormir, siéntate por 2 minutos y hazte una pregunta que abra posibilidades. ¿Cómo puedo servir a más personas y ser bien recompensado por ello? ¿Cómo puedo crear algo que genere valor incluso mientras descanso? ¿Qué puedo hacer mañana que me acerque a la libertad financiera? No intentes responder, solo siente la curiosidad y duérmete con ella. Tu cerebro trabajará en la respuesta mientras duermes. Así fue como aprendí que el descanso es parte del trabajo. Dormir no es detener la creación, es crear de una manera más profunda. La mente no conoce pausas, simplemente cambia de frecuencia. Mientras el cuerpo descansa, construye. Y cuando te despiertas, el universo empieza a alinear los eventos externos para que correspondan con lo que se creó internamente. Por lo tanto, lo que sientes al despertar es la primera señal de lo que tu mente cultivó durante la noche. Si te despiertas sintiéndote ligero, inspirado, esperanzado, felicidades, estás en sintonía. Pero si te despiertas tenso, con miedo y cansado, es una señal de que te dormiste alimentando la vibración equivocada. Así que, usa las próximas noches como un laboratorio para tu propia transformación. Entrénate para dormir con un propósito. Sustituye los pensamientos de no sé qué hacer por mi mente sabe qué hacer. Cambia todo es difícil por todo se está alineando a mi favor. Podría parecer un simple juego de palabras, pero el subconsciente no juega, crea, obedece. Y es precisamente así como empiezas a atraer riqueza, incluso mientras duermes. Porque mientras el mundo apaga sus luces, tu mente permanece activa, dando forma silenciosamente al mañana que despertarás para vivir. El verdadero secreto no es hacer más, es dormir de manera diferente, con conciencia, intención y fe en lo que aún no es visible, pero que ya ha comenzado a existir dentro de ti. Cuando pienso en alguien que entendió profundamente el poder de dejar que el dinero trabajara para él, inmediatamente me viene a la mente Warren Buffett. Él es la encarnación viviente de una mente que aprendió a hacer del pensamiento su activo principal. Buffett nunca fue impulsado por la prisa, el miedo o la necesidad de probar nada. Él entendió desde el principio que la riqueza no es una carrera, es una construcción mental. Mientras muchos persiguen el dinero, él se sienta, observa, reflexiona y permite que el dinero llegue a él. Esta es la diferencia entre actuar por desesperación y actuar por conciencia. Pasa horas y horas al día en silencio, leyendo, estudiando, imaginando escenarios. Y esto confunde a mucha gente. El mundo valora a quienes parecen ocupados, a quienes siempre están haciendo algo, pero él entendió que pensar es el trabajo más productivo que existe. Mientras algunos luchan por un aumento de sueldo, Buffett expande el valor de su propio tiempo. No intercambia horas por dinero, crea sistemas que multiplican el dinero mientras duerme. Y este es el punto más crucial. El dinero nunca debe ser el objetivo final. Debe ser un reflejo de tu inteligencia emocional y de cómo usas tu tiempo. Aprendí, observando a personas como él, que la riqueza es una consecuencia natural de una mente enfocada a largo plazo. Buffett no solo invierte en empresas, invierte en ideas, en personas, en principios. Él entiende que el dinero, muy parecido a una planta, florece cuando está profundamente enraizado en paciencia, propósito y disciplina. Mientras la mayoría de la gente se apresura a cosechar el mismo día que siembra, él cultiva con calma, sabiendo que cada decisión consciente tiene el poder de dar resultados por décadas. Recuerdo vívidamente haber leído una frase suya que me caló hondo. Si no encuentras una forma de ganar dinero mientras duermes, trabajarás hasta que te mueras. En ese momento me di cuenta de que no era simplemente una lección de inversión, sino una verdad universal sobre la vida misma.
Una mente que trabaja para crear valor es una mente que siembra las semillas de la libertad. Y esa libertad florece cuando entiendes que tu tiempo es el activo más valioso que posees. La mayoría de la gente malgasta años de su vida intentando acumular más dinero, pero nunca dedica tiempo a aprender cómo funciona realmente el dinero. El dinero opera bajo sus propias leyes inherentes, muy parecido a la gravedad. Gravita hacia quienes lo respetan, lo estudian y lo entienden de verdad. Precisamente por eso, muchos que rápidamente amasan fortunas al final lo pierden todo. Porque ganar riqueza sin expandir la conciencia es como echar vino nuevo en un odre viejo. El odre inevitablemente reventará. Buffett entendió esto desde el principio. Nunca persiguió la cantidad. En cambio, siempre buscó la calidad de las ideas, de las decisiones y de la gente que lo rodeaba. Y esto es precisamente lo que debes entender. La riqueza no se trata de hacer más, se trata de pensar mejor. Es un arte silencioso, una filosofía de vida profunda. Es el compromiso diario de sembrar con sabiduría y cosechar con paciencia. Observo a la gente lamentándose de que les falta tiempo, de que la vida es injusta, de que el mercado es difícil. Sin embargo, lo que aprendí de Buffett es que el tiempo nunca es realmente escaso. Más bien, es nuestro enfoque el que a menudo se dispersa. Él tiene el mismo número de horas que cualquier otra persona, pero utiliza cada una de ellas con un propósito claro. Y eso, precisamente, es lo que distingue lo mediocre de lo extraordinario. Él entendió que el verdadero poder no reside en trabajar más duro, sino en pensar de una manera que permita que tus esfuerzos multipliquen los resultados. La sabiduría de Buffett refleja una mente que se niega a ser influenciada por el ruido, eligiendo en su lugar ser guiada por el silencio. Él sabe cómo esperar, y esa misma espera es lo que intimida a la mayoría de la gente. Temen esperar porque confunden paciencia con inercia, pero la paciencia es una fuerza dirigida, es la confianza inquebrantable de que lo que se ha sembrado florecerá innegablemente en el momento oportuno. Una vez que entiendes esto, dejas de luchar contra el tiempo y comienzas a colaborar con él. Lo que quiero que te des cuenta es que no hay nada de misterio aquí. Simplemente se trata de conciencia. Buffett demostró que una mente disciplinada, enfocada a largo plazo y confiada en su propia visión, puede transformar simples ideas en imperios. La pregunta clave es, ¿hacia dónde has estado dirigiendo tu enfoque? ¿Estás gastando energía intentando que el dinero se mueva más rápido? ¿O estás entrenando tu mente para que trabaje para ti? Cuando finalmente entiendes que la inversión más importante que puedes hacer es en ti mismo, todo el juego se transforma. El conocimiento que adquieres, la mentalidad que cultivas, las emociones que aprendes a dominar, todo esto constituye el terreno fértil donde la prosperidad echa raíces y florece. El dinero no te da la libertad. Más bien, la libertad surge de tu capacidad para crear valor simplemente por ser quien eres. Esto es precisamente lo que hace Warren Buffett, y es lo que cualquiera puede lograr cuando decide dejar de reaccionar simplemente a la vida, y en cambio, comienza a crearla conscientemente. Durante bastante tiempo, no me di cuenta de que la mayor prisión financiera no estaba en las deudas ni en la falta de oportunidades, sino que residía directamente en mi propia mente. Fui testigo de personas inteligentes y talentosas que trabajaban incansablemente día tras día, pero que seguían atrapadas en el mismo ciclo de escasez. Hacían todo bien, ahorraban diligentemente, estudiaban sin descanso y se dedicaban por completo. Pero de alguna manera, el dinero siempre se les escapaba de las manos. Y fue al observar este fenómeno que reconocí una profunda verdad. La mayoría de la gente no tiene un problema de ingresos, tiene un problema de creencia. Dentro de ellos reside un saboteador sutil, una voz casi imperceptible, que susurra sin cesar: no eres digno. Y mientras esta creencia persista en un individuo, no importa lo diligentemente que se esfuercen, invariablemente descubrirán un medio inconsciente para obstaculizar su propio progreso. Conozco esto a fondo porque viví precisamente de esa manera.
Cuando empecé a prosperar, cuando el dinero finalmente empezó a fluir, algo peculiar sucedió. En lugar de sentir alegría, me sentía consumido por la culpa. Era como si una parte de mí afirmara que era demasiado, que no merecía tanta abundancia. Empecé a tomar malas decisiones, a rechazar oportunidades prometedoras y, aunque no lo admitiría en ese momento, estaba bloqueando activamente mi propio crecimiento. Es una verdad difícil de asimilar, pero los seres humanos, al final, solo mantienen lo que genuinamente creen merecer. Si no te percibes como digno de riqueza, la riqueza simplemente no se quedará. El autosabotaje financiero es una de las fuerzas más sutiles, pero profundamente destructivas, que existen. Se manifiesta cuando pospones decisiones sencillas, cuando dudas en invertir en ti mismo, o cuando sientes aprensión al cobrar un precio justo por tu trabajo. Es ese impulso insidioso de retroceder a tu zona de confort en el momento preciso en que todo comienza a alinearse con éxito. El problema central es que la mente subconsciente busca invariablemente la coherencia. Si en lo profundo de ti reside la creencia de que es difícil, injusto o imposible ser próspero, hará todo lo posible para confirmar esa narrativa. Este representa el verdadero punto de inflexión. No basta con simplemente alterar cómo trabajas, debes cambiar fundamentalmente cómo te percibes a ti mismo. Tu autoimagen es el plano invisible que moldea todos tus resultados, dicta cuánto ganas, cómo respondes a las oportunidades e incluso el tipo de personas que atraes a tu vida. Funciona como un termostato interno. Aunque la temperatura externa fluctúe, tú siempre vuelves al punto que consideras seguro. Y para la gran mayoría, ese punto seguro es uno de limitación inherente. Desde el instante en que capté este concepto, comencé a observar un patrón consistente en la gente que me rodeaba. Individuos brillantes, rebosantes de potencial extraordinario, pero paralizados por una sola creencia: no soy suficiente. Esta frase sirve como un veneno silencioso, corroyendo constantemente cada intento de crecimiento. Y cuanto más intentas compensar este sentimiento con puro esfuerzo, más arraigado se vuelve. Porque el esfuerzo, cuando nace de un lugar de insuficiencia percibida, solo perpetúa una mayor insuficiencia. Fue entonces cuando realmente entendí: la prosperidad auténtica comienza cuando te sientes de todo corazón digno de ella. No por lo que haces, sino por quién eres. Cuando entiendes que eres una parte integral de algo mucho más grande, que el universo no se equivoca al infundirte un deseo de crecimiento, comienzas a permitirte recibir. Y este acto profundo de permitir es, de hecho, una de las fuerzas creativas más potentes que se conocen. La ciencia corrobora esto. La ciencia, investigaciones en neuroeconomía, indican que el cerebro reacciona a las ganancias financieras exactamente de la misma manera que responde a situaciones peligrosas, sobre todo cuando la culpa está asociada con la prosperidad. Es como si el propio cuerpo activara una alarma interna, alejando el dinero porque lo asocia con algo percibido como amenazante. Esto explica por qué tantos individuos ganan y pierden riqueza con igual rapidez. No es una cuestión de incompetencia, es un mecanismo inconsciente de autoprotección. Debes internalizar que la riqueza y el merecimiento son verdaderamente hermanos gemelos. Uno no puede existir auténticamente sin el otro. El dinero es simplemente energía y se multiplica abundantemente en las manos de quienes lo abrazan sin resistencia. Cuando crees genuinamente que mereces prosperar, comienzas a tomar decisiones más firmes, a posicionarte de manera más efectiva, a decir sí a los momentos oportunos y no a las simples distracciones. Es como si el universo mismo susurrara: ahora finalmente entiendes. Pero lo contrario es igualmente cierto. Mientras te percibas como pequeño, la vida seguirá ofreciéndote solo migajas. No porque la vida sea inherentemente injusta, sino porque simplemente está reflejando las creencias fundamentales que tienes sobre ti mismo. Todo lo que se manifiesta externamente es un reflejo directo de lo que albergas en tu interior. Cuando transformé mi autoimagen,
el mundo a mi alrededor comenzó a cambiar. Y este no fue un proceso instantáneo, fue un compromiso diario. Cada día me repetía a mí mismo: soy digno, soy capaz, soy suficiente. Al principio se sentía artificial. Luego gradualmente empezó a sonar verdadero, hasta que un día simplemente se convirtió en algo natural. Este es el cambio monumental. La prosperidad solo puede sostenerse verdaderamente en las manos de quienes genuinamente creen merecerla. Y el merecimiento no proviene de logros externos, florece de una certeza interna inquebrantable. Cuando te percibes como alguien capaz de crear, inspirar y prosperar de verdad, el universo mismo comienza a alinearse a tu favor. Esto no es coincidencia, es coherencia energética. Empiezas a vibrar en la frecuencia de la abundancia, y todo lo que resuena con esa frecuencia se te acerca de forma natural. Nunca voy a olvidar el día que escuché a Oprah Winfrey contar algo que, en el fondo, describía a la perfección lo que muchísimas personas viven sin darse cuenta. Ella compartió que durante muchísimos años cargó con una culpa enorme por su propio éxito. Se culpaba por haber triunfado, por haber superado obstáculos que muchísimas otras personas todavía enfrentaban. Y esa culpa, aunque suene increíble, casi destruye todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Entendí a fondo lo que quería decir, porque yo también había vivido algo muy parecido. Existe un dolor raro, silencioso, que aparece cuando empiezas a prosperar, y en lugar de sentir gratitud, te invade el miedo. Miedo al rechazo, miedo a parecer diferente, miedo a que ya no te acepten las personas que siempre han sido parte de tu vida. Es una carga que te paraliza, pero de la que casi nadie habla. Las palabras de Oprah me recordaron las muchísimas veces en que me sentí totalmente fuera de lugar cuando empecé a tener prosperidad. Amigos de toda la vida se empezaron a alejar, la gente me miraba con recelo y algunos hasta me acusaron de haber cambiado por completo. Y por un tiempo, realmente creí que tal vez estaba mal que yo buscara crecer. Me encontré justificando mis acciones, minimizando mis logros y hasta escondiendo mis triunfos, todo para no parecer arrogante. Fue entonces cuando me di cuenta del tremendo error. Estaba tratando de proteger los egos de los demás, mientras, sin querer, aplastaba mi propio espíritu. Prosperar nunca debería ser motivo de culpa. De hecho, prosperar es posiblemente el acto de gratitud más grande que le puedes dar a la vida misma. La verdad innegable es que cuando tú creces, automáticamente le das permiso a los demás para que crezcan también. Tu luz no apaga la de nadie más, al contrario, enciende la de ellos. El problema principal es que nos han condicionado a creer justo lo contrario. Nos han enseñado a pensar que el éxito es un juego de suma cero, que si uno gana, el otro pierde. Y esto crea un conflicto interno, porque tu corazón desea prosperar, pero tu mente tiene miedo de dañar a alguien con esa prosperidad, y ese miedo se vuelve un ancla invisible, manteniéndote en el mismo lugar. Fue en ese momento que entendí que no hay contradicción entre ser próspero y ser una buena persona. El dinero, el éxito, la influencia, todo esto solo amplifica quién ya eres. Si eres generoso, el dinero te hace más generoso. Si eres ético, el éxito te da más poder para practicar la ética. Y si eres egoísta, solo revela lo que ya existía dentro de ti. El problema nunca fue el éxito en sí, sino cómo lo interpreta la gente. La culpa que sintió Oprah y que muchos de nosotros sentimos viene de una creencia distorsionada sobre merecer. Es el eco de voces que desde que éramos chicos nos enseñaron que está mal querer más, que lo correcto es aceptar la escasez, porque Dios ayuda a los humildes. Pero la humildad no es esconderse, es reconocer tu propio valor sin necesidad de disminuirlo. Cuando prosperas de manera consciente, no le quitas el lugar a nadie, estás mostrando el camino. Recuerdo un día que una mujer se me acercó después de una conferencia. Estaba emocionada y me dijo: «Bob, al ver tu camino me di cuenta de que yo también podía cambiar el mío». Y en ese instante entendí, el éxito que manifiestas no es solo tuyo,
es un mensaje vivo para los demás. Cada vez que superas un límite, le demuestras a alguien que sí es posible, y esta es quizás la forma más pura de servir a la humanidad. Entonces, ¿por qué nos sentimos culpables por crecer? Porque confundimos la aceptación con la pertenencia. Creemos que para ser amados necesitamos quedarnos igual, pero el amor verdadero no te pide que te quedes pequeño, celebra tu expansión. Las personas que de verdad te quieren van a apoyar tu evolución, aunque no te entiendan del todo. Y los que se alejan, no te están dejando a ti, están dejando la versión tuya que ya no existe. La liberación más grande que puedes experimentar es permitirte prosperar sin pedir perdón por ello. Cuando entiendes que hacerte rico no es un acto de egoísmo, sino de conciencia, la culpa se desvanece. Porque el dinero que llega a tus manos puede usarse para crear, inspirar, transformar. Prosperar no se trata de acumular, se trata de contribuir. Y cuanto más tienes, más puedes hacer. Piensa en esto. Si el mundo estuviera dominado por personas buenas, conscientes, generosas, y estas personas además fueran prósperas económicamente, ¿cómo sería la realidad a nuestro alrededor? La riqueza en las manos correctas cambia destinos. Pero para que esto pase, primero necesitas aceptar la idea de que tú eres una de esas personas. Así que, la próxima vez que te sientas culpable por soñar en grande, recuerda, no hay nada de malo en querer una vida abundante. El error es conformarte con menos de lo que fuiste creado para ser. La vida no te premia por ser modesto, responde a tu vibración, y la vibración de la gratitud es la forma más alta de humildad. La verdadera humildad no es negar tu luz, es usarla para iluminar el camino de los demás. No viniste a este mundo a esconderte, viniste a expandirte, no a pedir perdón por haber ganado, sino a inspirar a otros a ganar también. Y cuando entiendes esto, el éxito deja de ser una carga y se convierte en una misión, porque el propósito final de prosperar nunca fue demostrarle nada a nadie, sino demostrarle al universo que entendiste el mensaje, naciste para crecer, y al crecer, ayudas al mundo a crecer contigo. Antes de seguir con tu día, piensa en alguien a quien amas, alguien que quizá necesite escuchar exactamente esto ahora mismo. Alguien que, por miedo o por duda, ha olvidado su propio potencial, su propia luz. Comparte este video con esa persona. A veces, una sola idea puede ser la chispa que encienda una nueva vida. Te doy las gracias de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar un tiempo a expandir tu conciencia y permitir que estas palabras encuentren un espacio dentro de ti. Sigue en este camino de crecimiento, porque cada paso que das hacia tu abundancia también eleva el mundo a tu alrededor. Te espero en el próximo video.